Bueno, buenas tardes, muy complacido de encontrarnos con todos ustedes en esta tarde aquí en Sopetrán. Tenemos hoy la presencia de dos personas que realmente nos llenan de honor el que hayan visitado esta población y fundamentalmente el motivo de esa reunión. Nos acompaña Julie Sopetrán, que es Julita González Barba. Ella es una escritora, poetisa, periodista, traductora, todo lo que tenga que ver con la cultura, ella lo ha ejercido. Prueba de ello es esta muestra que tenemos aquí de todos los libros que ella ha publicado desde hace 30, 40 años en inglés y en español, y que ha sido una persona que le ha impreso a su actividad un rótulo especial, el de Sopetrán. El haber nacido en la provincia, en ese pequeño espacio de Guadalajara, de la Alcarria, que se llama Sopetrán, la ha marcado, empezando pues por su propio nombre, que cuando ella escogió como algo de batalla, un nombre de batalla, escogió Julie Sopetrán. Ella ha querido pues venir a acompañarnos, ella ya ha venido en 3 ocasiones. La primera vez fue cuando se cumplieron los 400 años, donde se dio un empuje importante a un proceso de integración a través de las concejalas que en ese tiempo estaban fundamentalmente las mujeres, donde se declaró la amistad o la hermandad a los 5 o 6 pueblos de España donde se venera a la Virgen, donde se adoptó que se tomaría también el nombre de las calles, el nombre de los pueblos en nuestras calles, así como en esos pueblos también las calles de ellos llevan el nombre de Sopetrán. Se declaró hija adoptiva en una especie de embajadora espiritual a Julie, quien lo cumplió muy bien porque fue desde transportadora y mensajera de los mensajes y estuvo pendiente con todos los alcaldes, tanto de Madrid, de Torre, del Burgo, de Ita, de Jarandilla y de Almoharín, para que los alcaldes recibieran con algún afecto esa iniciativa. Bueno, y nos acompaña una persona que es una verdadera mecenas de la cultura, doña Estela Cordero Cabrera. Ella en este momento vive en Guanajuato, una provincia de México, donde ella es, dijéramos, la gerente y poseedora de 2 sitios de cultura muy importantes, un hotel temático rodeado de obras de arte por todos los espacios que uno recorra, y el museo de Byron, que es un museo también lógicamente lleno de arte y de todos los elementos propios de los museos, como unas construcciones antiguas, que haciéndole honor a la política de esa ciudad de Guanajuato, es la conservación patrimonial. Bueno, entonces hoy quisimos venir a este evento porque Julie primero nos traía un regalo, que para los que somos románticos tiene un gran valor, y segundo también Julie quería venir a compartirles sus 2 últimos libros que precisamente fueron presentados en Guanajuato y que van a ser presentados la otra semana, el viernes,
en la ciudad de Morelia, ahí cerquita, a 3 horas de Guanajuato, que es del estado de Michoacán. Yo tuve la oportunidad de estar pegado a ellas durante los últimos 10, 12 días y vi realmente la gran audiencia que ellas tienen allá. Julie, como escritora, como la persona que en el pasado viajó, visitó y hizo tarea intelectual en esos 2 pueblos y todas sus cercanías, como también el liderazgo cultural y de mecenazgo que Estelita ha venido cumpliendo en esas regiones. Yo me sentí realmente muy complacido, muy honrado, no solo de la hospitalidad, sino también de saber que ya ella, buena amiga ya, ellas tienen esa impronta y ese liderazgo tan importante en México y que también nos puede servir. Es bueno contarles esto como añadidura, que nosotros fuimos no descubiertos, sino fundados, o más bien como se nos dio como esa paternidad de creación del municipio por el señor Francisco Herrera Campuzano. Él estuvo aquí, se dio a la tarea de defender la causa de los indígenas, se quejó, haciendo eco de las quejas de los indígenas ante la corona española, viajó a España y allá tuvo la suerte de casarse, de romper ese cordón de soltería que lo iba a ahorcar, se casó y el rey lo nombró virrey para México. Allí en México murió, duró 1 año y tenemos la absoluta seguridad, por lo que hemos investigado de él, que él llegó a México y que también creó algún pueblo con el nombre de Sopetrán. En este momento, tanto a través del Consulado de México en Medellín como de los amigos que Estelita y que luego Julie han logrado recaudar en todas esas regiones, estamos tratando de averiguar si existen pueblos que se llamen Sopetrán. Allá hay como 20 o 30 estados. México es un país federal, tiene una organización totalmente distinta a la nuestra, pero de todos modos también hay muchas afinidades y estamos tratando de mirar si eso existe. Si existen algún Sopetrán, algún pueblo donde el señor Herrera Campuzano, por razones de su mandato y del poder que ejercía, ordenó que fuera la advocación de la Virgen de Sopetrán la que se respetara en los municipios, tendríamos otros pueblos donde tendríamos vocación de hermandad. Les siento mucha alegría de presentarlas, de decirle a Julie y a Estelita que Sopetrán es su tierra, su propia casa, esta casa en específico. Julie ya tiene un recaudo grande de amigos y amigas aquí. Muchas personas de Sopetrán han ido a visitarlo. Yo sé que más de 10, 12 personas han ido allá, unos se han quedado, otros simplemente van, llegan a su casa y visitan al frente el viejo monasterio de la Virgen de Sopetrán, donde empezó toda la historia de la Virgen de Sopetrán. Estoy muy honrado de la presencia de ustedes y yo le entregaría entonces la palabra a Julie para que nos cuente pues una visión que ella tiene sobre el tema de la Virgen de Sopetrán. Alguien decía que la mejor figura literaria es la repetición. Recuerden todas las figuras que vimos en el español, la metáfora y todas estas cosas que le ayudan a uno a hacer poesía y acercarnos al bello sexo. Pero en la vida, en la lucha diaria, la mejor es la repetición. Porque a uno de repetirle se le queda en la cabeza la historia. Y aquí, que los viejos curas de Sopetrán no le pararon bolas al tema de la Virgen de Sopetrán, ya ahora sí le han parado bolas, decirle la importancia de la Virgen de Sopetrán, que no es solo una importancia religiosa, sino también política. Política en el sentido de que trascienda las 4 paredes de una iglesia y que hermane a la gente, la junte. Con eso que ha hecho Julie, se ha incrementado el turismo de Sopetrán para España. Aquí lo que nos falta es de allá para acá, que vengan, nos conozcan, hagamos amigos y demás. De Julie, yo le entrego la palabra a usted. Muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí presentes.
y compartir pues mi palabra que ya tal vez han oído anteriormente en otros viajes que he venido, pero como dice Gustavo, la repetición siempre se nos queda algo que no nos habíamos dado cuenta anteriormente. Sopetrán para mí pues lo es todo, porque yo nací a unos 10 kilómetros 15 de Sopetrán, en un pueblecito que se llama Muernando. Aquí este libro, La niña que fui, ahí recopilo lo que fue mi vida antes de ir a Sopetrán. La niña que fui. Este libro que he tenido el honor de presentar y que Estelita ha tenido la generosidad de publicármelo en México, pues en este libro la verdad trato de recopilar todo un vocabulario que hemos perdido en menos de 50 años. Ese vocabulario es pues todo el vocabulario de mi infancia, desde la matanza, que mi abuela, mis padres hacían la matanza y con ese cerdo que se mataba se alimentaban todo el año. Nosotros hemos sido, mi padre labrador, un hombre del campo, y yo he visto cómo se hacía todo eso. Entonces lo que traté en este libro es recopilar pues ese vocabulario que hemos perdido, de la matanza, de las eras, de los herradores que iban a herrar las mulas para luego poder arar el campo, para sembrar cada año. En fin, este libro pues de momento no tenemos muchos ejemplares, pero a ver si a través de Gustavo podemos pues que puedan leerlo. Esto a través de Jairo, quien generosamente se ha ofrecido para hacer el escáner. Y nosotros de pronto en estos días le regalamos esto en sí, que es mucho mejor. Esto sí, nos me gustaría que lo leyeran para compartir esa infancia que hemos vivido en España, pero que tiene muchas connotaciones aquí en Colombia, porque yo creo que la gente paisa conoce todo ese vocabulario de una forma u otra, por lo que nos hermana de la lengua, sobre todo esa maravilla que es que podemos entendernos, que no tenemos que traducir, que somos hermanos, aunque estemos en distintos lugares. Luego este otro libro, que se llama Chabelita, pues este libro tiene mucho que ver con México, se lo resumo un poquito. Es cuando yo estaba estudiando en California, la profesora me mandó a hacer una historia oral de alguna persona que a mí me interesara. Entonces conocí a Chabelita, que tenía entonces unos 80 años, y lo que hice es recopilar su vida. Y Chabelita nació en un pueblecito de Jalisco y fue caminando con Pancho Villa hasta el Río Grande. En ese itinerario perdió a 3 de sus hijos y ella iba con su esposo, con sus 3 hijos y bueno, pues he recopilado toda la historia oral que ella me contó de su vida. Para México es importante por la época, ¿no? por la revolución de 1910 y ahí quedó, pues gracias también a Estelita que los 2 libros me los ha publicado de una manera muy generosa y muy casual, porque ella visitó Sopetrán y me dice, ay, déjame algún libro que tengas para leer. Se los dejé y cuál no sería mi sorpresa que después de unos meses me viene con los libros publicados. Eso pues es un milagro, yo digo es un milagro de la Virgen, ¿no? Y luego el estar aquí hoy. Para mí el estar aquí hoy es otro milagro de la Virgen y de ustedes, porque yo aquí me siento, yo pensar que hoy cumplo 81 años, hoy, y los cumplo en Sopetrán. Es para mí un verdadero milagro el estar aquí.
Y bueno, pues de los libros míos, pues ya hasta me he olvidado. Yo me alegro que los tenga Gustavo para que ustedes los puedan leer. Aquí en forma de biblioteca los puedes prestar para que los lean. Y es una forma de compartir mi poesía y mi pequeña obra. Pero vamos a lo más importante, que es la aparición de la Virgen de Sopetrán. Hasta los 12 años, en ese libro lo explico, yo viví en ese pueblecito donde nací. Pero a los 12 años mi padre compró lo que es el monasterio de Sopetrán, que era una finca abandonada. Era totalmente abandonada, hasta no podían entrar las mulas a arar la tierra porque había carrizos. Y los carrizos los tuvo que quitar mi padre con bueyes en esa época. Entonces yo ahí volví a nacer, en Sopetrán. ¿Por qué? Pues porque en el pueblo fui muy feliz, tenía unos tíos que me mimaban, pero al encontrarme con mis padres en el monasterio sin luz, en una casa de un hortelano, hasta que mi padre hizo la casa entre las ruinas del monasterio, pues pasaron años. Y ahí empecé a escribir. Empecé a escribir con una vela. La vela fue mi luz de los primeros versos. Y bueno, ¿por qué empecé a tener esa devoción a la Virgen? Porque mi padre era un hombre muy religioso y nos llevaba a la higuera, donde tradicionalmente él me decía que se apareció la Virgen. Nos llevaba a rezar el rosario a la higuera de la Virgen, entre las ruinas, que todavía existe. Esa higuera que ven ustedes ahí atrás es un esqueje de la higuera donde se apareció la Virgen, que gracias a Dios, y es un milagro que la tengamos aquí también. ¿Por qué? Pues porque ahí empecé a leer y a estudiar, a informarme de toda la historia de la Virgen de Sopetrán. Y mi sorpresa más grande fue a los 14 años, que yo me buscaba en los diccionarios Sopetrán, 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 y me encontré con no hablaba mucho, pero en el diccionario ponía Sopetrán, municipio de Colombia. Y yo me quedé con esa idea, digo, qué maravilla, si Sopetrán también existe en Colombia. Mira, me entra frío. Y siempre buscaba yo gente de Colombia, por todas partes. Ay, a ver si me hablan de Sopetrán. Ya fui creciendo y me fui a Madrid, empecé a estudiar, sin que me dejara mi padre, pero seguí estudiando. Y un día yo venía a ver a mi madre, pero no me hablaba con mi padre, porque mi padre no me dejaba estudiar. Y mi madre me dice, hija, tienes que ir al hospital, que el tío Antonio está enfermo. Fui al hospital de Guadalajara y ahí se creó el milagro que yo pienso que fue un milagro de la Virgen, de Sopetrán en todas partes. Yo fui al hospital a ver a mi tío y junto a la cama de mi tío había un señor que era amigo de mi padre, estaba enfermo también, y con él estaba su hijo. Su hijo me pregunta, ¿de dónde eres? Digo, yo de Sopetrán. Ah, pues yo vivo a unos 12 kilómetros de Sopetrán. Y digo, pues somos vecinos. Pensaba que era Sopetrán de Guadalajara. No, yo vivo en Sopetrán de Colombia. ¿De Colombia? Y era como si me hubiera abierto el cielo, ¿no? Entonces me dice, sí, yo soy misionero idente. Idente quiere decir que son unos misioneros que hay en Nueva York que no llevan hábito y están por todo el mundo. Dice, llevo ya unos años en Colombia y conozco Sopetrán. Entonces me dice, ¿y sabes la historia de la Virgen? Digo, claro, y se la conté en el hospital. Y me dice, pues yo creo que en Colombia no la saben. Digo, ¿cómo no la van a saber? Digo, sí, tienen que saberla. Y me dice, todo lo que me has contado
¿me lo puedes dar por escrito para llevármelo a Colombia? Entonces me fui a Madrid, escribí todo lo que yo sabía de Sopetrán y se lo llevé al día siguiente al padre Domingo García, misionero idente. Este padre regresó aquí, me parece que estaba en un municipio cerca, y buscó al historiador de Sopetrán, que es don Darío Sevillano, y le contó y le entregó el papel que yo le había escrito. Entonces fueron a ver el cuadro de la Virgen y efectivamente aquí no sabían que los que estaban en el cuadro de la Virgen no eran los apóstoles, como se creía aquí, era el príncipe Alí Maimón cuando se le apareció la Virgen en la higuera de Sopetrán, allí en donde tienen su casa todavía, porque pues, si alguna vez van, allí tienen su casa. ¿Qué pasó? Pues que descubrimos, gracias también a Gustavo y a don Darío Sevillano, que me estuve escribiendo con él pues casi 10 o 15 años o más, porque yo terminé todos mis estudios en California, regresé a España y yo me escribía con don Darío Sevillano, nos contábamos las historias y ha habido una correspondencia con Sopetrán desde entonces. Eso para mí es un milagro de la Virgen. Incluso hubo una época en que los narcos nos interceptaban la correspondencia, porque yo le mandaba libros a Darío y él me mandaba cosas y no lo recibíamos. Y cuando vine a Sopetrán me lo dijo Darío. Dice, es que nos lo interceptaron. Pero gracias a Dios tuvimos la gran dicha de que Gustavo fuera a España y me invitara para venir y poder conocer pues, a ustedes, a la Virgen Morena y comprobar pues, esta fiesta maravillosa que hacen ustedes aquí y que está tan conectada a las raíces de allí, porque allí se apareció la Virgen en el año 1050. Estamos hablando de una época árabe, porque esta Virgen que tienen ustedes representa muy bien la verdadera Virgen de Sopetrán. ¿Por qué? Porque la Virgen de Sopetrán es la Virgen mozárabe de España. ¿Por qué mozárabe? ¿Ven que tiene así como una toca que parece árabe? Pues porque la Virgen mozárabe es la Virgen que se veneraba en las 3 culturas que había en esa época en España, como eran los judíos, los árabes y los cristianos. Los 3 convivían en Ita. Ita, que es la raíz también, porque el monasterio de Sopetrán pertenece al término de Ita, aunque no sea el pueblo que más corresponde a la historia de Sopetrán. Pero es la Virgen mozárabe, que es una época muy importante en España y es uno de los primeros cultos marianos que ha habido en España. La Virgen del Pilar de Zaragoza y la Virgen mozárabe de Sopetrán. Incluso les voy a decir que Sopetrán y la Virgen del Pilar de Zaragoza estuvieron 50 años no de pleito, pero sí discutiendo cuál era de las dos era la patrona de España, por su antigüedad. Acuérdense que en el año 1050, cuando Alí Maimón, el hijo del rey moro de Toledo, llevaba a los cristianos prisioneros por ese valle de Solanillos, que así se llama, existía ya en el año 1050 una ermita dedicada al culto de la Virgen. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 1050 ya existía la devoción a María, a la Virgen. Por eso los cristianos imploraron su protección y se apareció en la higuera que estaba al lado de la ermita. Entonces se apareció la Virgen, los cristianos quedaron libres de sus cadenas y Alí Maimón quedó ciego, que era el árabe que perseguía a los cristianos.
Ante la visión de la Virgen quedó ciego y sus soldados huyeron a Toledo, donde vivía su padre. Es muy fácil, o sea, la historia no es tan complicada, está escrita en este maravilloso libro que ven ustedes aquí, que es un pergamino de 1600. Y este pergamino a mí me lo regalaron y yo tengo el gusto de regalarlo a Sopetrán y a don Gustavo Bustamante, bueno, para que lo comparta con los vecinos de ustedes. Si alguna duda tienen, aquí está toda la historia escrita por un monje de Sopetrán, por un monje que se llama Fray Antonio de Heredia. No, el monje se llama, fíjate ahora que se me olvidó. Fray Antonio de Heredia. Eso. Antonio de Heredia, va del Real Convento. Eso es, Fray Antonio de Heredia. Bueno, este monje escribió toda la historia de Sopetrán y también escribió la historia de aquí. Y en este libro está, en 1600. Esto es un tesoro para Sopetrán que yo, con muchísimo gusto, pues quiero regalarles, de verdad. Y Margarita también, porque la persona que me lo regaló a mí, se lo dije, digo, ese libro va a ir a Sopetrán para que allí se quede, porque creo que aquí lo merece más que ninguno de los sitios donde se venera a la Virgen. Tengo experiencias. Sí, es para ustedes, para Sopetrán. Lo primero que he hecho es ir a dar gracias a la Virgen, porque me parece mentira todavía que hoy cumpla años en Sopetrán y esté aquí con ustedes. Y bueno, me puede hacer preguntas, porque sobre lo que les he dicho, si alguna duda tienen, o yo les puedo compartir lo que he estudiado, lo que he leído, lo que siempre me ha interesado de Sopetrán, que ha sido su historia. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hoy Sopetrán está tan abandonado o más que cuando mi padre compró la finca. Mi padre era un hombre que no tenía dinero, era un labrador, sacó la finca adelante como pudo, con préstamos de los bancos para pagarla, pero mi padre era un hombre muy inteligente, muy naturalista y sabía salir de sus apuros, y una vez que tenía la finca ya limpia de carrizos y de todo, la vendió y compramos la parte de enfrente, que también pertenecía a los monjes. Todo pertenecía a los monjes. Y eso, pues claro, ahora es donde vivimos. Y esa parte donde vivimos forma parte del nombre de Sopetrán. Sopetrán, le han dado muchos significados, pero Sopetrán quiere decir debajo de la piedra. Subpetrán. Sub es debajo de la piedra. Debajo de una piedra enorme, que es donde tienen ustedes su casa, hay una cueva. Esa cueva me pertenece a mí ahora, mi padre me la dejó. Y encima de esa cueva hay una piedra, pues por lo menos de 3 metros. Esa piedra está todavía en todo el cerro, cubierta de tierra, donde mi hermano labraba y plantaba trigo, cebada. Pero debajo de esa piedra están los restos por eso es la Virgen mozárabe de España, de Saquia. ¿Quién fue Saquia? Saquia fue un caudillo bereber del siglo VIII. Piensen que en España los árabes han dominado más de 800 años. Por eso somos también tan árabes. Y Saquia vivió en Sopetrán mucho antes que los monjes. Estoy hablando del año 800.
y Saquia era el mayor enemigo de Abderramán I, que Abderramán I vivía en Córdoba. Y su mayor enemigo era Saquia, y Saquia tenía su castillo allí en Sopetrán. Entonces la historia viene, el nombre de Sopetrán viene del árabe, debajo de la piedra, Sopetrán, Sabatrán era el castillo donde vivía Saquia allí en su casa, en mi casa. Entonces hay mucha historia, podemos estar hablando de historia toda la tarde y no terminamos. Entre la historia de Jarandilla de la Vera, que hoy es la fiesta de Jarandilla de la Vera también, y hoy están venerando en Jarandilla la Virgen de Sopetrán. La Virgen de Sopetrán en Jarandilla, pues hemos estado allí, ¿verdad, Gustavo? Y tiene un grupo de danzantes que van danzando sin dar la espalda a la Virgen. Es una fiesta muy bonita. Desgraciadamente las autoridades nos prometieron poner una calle que se llamaba Sopetrán de Colombia. No han hecho nada. Después que le llevamos toda la documentación, la registré, todo. Pero allí son así, en España son así. Y bueno, pero que hoy se celebra también la fiesta de la Virgen de Sopetrán en Jarandilla de la Vera. También se venera a la Virgen en Almoharín, que es donde estuvo Ali Maimón, al que se le apareció la Virgen y se convirtió al cristianismo. ¿Qué pasó? Que el padre, al ver que su hijo se había convertido al cristianismo, empezó a perseguirlo. Y al perseguirlo, pues claro, él tuvo que refugiarse en alguna parte y se refugió en Almoharín, en una sinagoga que todavía existe y que es ahora la ermita, yo creo. Allí se refugió Ali Maimón y allí estuvo sin que su padre se enterara hasta que se fue a Roma. No recuerdo el nombre del papa, creo que fue Inocencio X o alguno de estos. Ese papa, en el Vaticano tenemos toda la historia de Sopetrán. El papa, en las visiones de los papas, está la visión del papa que tuvo de la aparición de la Virgen en Sopetrán. Y este papa invitó a Ali Maimón, ya cristiano, a visitar Roma. Y se sabe que Ali Maimón estuvo viviendo en Roma 10 años, justo hasta que murió este papa. Cuando murió este papa, él se volvió a Sopetrán y allí vivió como un ermitaño y está enterrado a los pies de la higuera, que no se le ha sacado el cuerpo, pero allí está enterrado. Vivió toda su vida ya cristiano, pues como ermitaño. Y su hermana Santa Casilda, que según la historia, según lo dice también Fray Antonio de Heredia, pues Santa Casilda se convirtió al cristianismo porque su hermano le pidió a la Virgen la conversión de Santa Casilda. Y Alfonso VI invitó al moro de Toledo que su hija viajara a Burgos, que es donde está el santuario de Santa Casilda, y que merece la pena visitar porque es un sitio precioso. Allí están los lagos de San Vicente, donde van a bañarse toda parte norte de España. Tienen fama de ir a bañarse a los lagos de San Vicente, que son aguas milagrosas, que curan. Ese es un sitio muy bonito. Y bueno, pues es que tenemos historia para dar y tomar. Si quieren preguntar, yo encantada. Quería preguntarle una duda. ¿A usted la orientó para eso? ¿Estamos Colombia un misionero que iniciaba o que No, en Medellín. Él era el párroco de esa iglesia donde hoy es el Parque Lleras, el Padre Domingo. Ahí cerquita. Sí. Él es el párroco de la iglesia de Corferia en Bogotá. Sí. Otros, ¿ah?
Julie, no. Julie lo orientó a él, Sí, y él, viviendo en Colombia, vino al parque, le preguntó a los patos que hay en el parque quién sabe de historia, le dijeron Darío Sevillano, fueron donde Darío, y Darío cogió la información. Darío escribió un libro sí. que nosotros le publicamos en Empresas Públicas, que se llama Del Sopetrán Español al Sopetrán Antioqueño, y ya después fue Está con todo. base en el libro que se cuadró. Aunque aquí existía información, pero la información que yo le mandó fue como más contundente, más clara, más específica, dando nombres de los sitios y todo eso. Sí, luego después de la aparición de la Virgen vinieron, bueno, el que favoreció muchísimo a Sopetrán fueron los Mendoza de Sigüenza. Ellos pues le dieron dinero para crear el monasterio y fue Juan Ruiz, arcipreste de Hita, el que escribió el libro del Buen Amor, el que recibió a 12 monjes de San Millán de la Cogolla en el pueblo de Padilla de Hita. Es un pueblo chiquitito que está como a 5 kilómetros de Hita. Y ahí el arcipreste recibió a 12 monjes y se fundó el monasterio. Pero estoy hablando ya de años después de la aparición, o sea, fue en 1300, la fundación de Sopetrán sería 1300 y algo. Y ahí los 12 monjes de San Millán, benedictinos. San Millán de la Cogolla es un monasterio precioso. Si alguna vez van a España, se lo recomiendo, porque allí están las glosas emilianenses. ¿Qué son las glosas emilianenses? Los primeros escritos en castellano que tenemos en nuestra historia, tanto de América como de España, como las primeras glosas emilianenses. ¿Qué es una glosa? Una glosa es cuando estás leyendo un libro, como lo hacían los antiguos monjes, y en un ladito escriben algo. ¿Y sabe qué fue lo primero que se escribió en castellano? El Ave María. En las glosas emilianenses podemos leer el Ave María como lo primero que se escribió en castellano. Esas glosas las pueden ir a visitar si alguna vez van a España en el monasterio de San Millán de la Cogolla, que está situado en el norte de España, pero no muy al norte, entre el norte y el centro, en La Rioja, que llamamos, donde hay buenos vinos. No sé, pues más Julie, preguntas. si quiere yo le agrego dos cositas. Yo hablo del tema político y es vigente. Estela, en México se dio un enfrentamiento después de todos los problemas de Hernán Cortés, de la Malinche, donde hubo un enfrentamiento voraz. Allá había un enfrentamiento entre las mismas causas indígenas. Ya después fueron los españoles los que empezaron a torturar y a volverla invivible la vida a los indígenas, tanto que los indígenas habían tomado la decisión de no engendrar más hijos para no traer más esclavos al mundo y toda esta cosa. Y fue cuando se dio el fenómeno conciliador de la Virgen de Guadalupe, que se le parece al indio Juan Diego, quien con ese gesto ante el cura Undurraga, no sé, recuerdo el nombre, se da la aparición de la Virgen de Guadalupe y se da un proceso de acercamiento y de hermanamiento entre españoles e indígenas y entre los mismos indígenas. El dominio de la tendencia cristiana. ¿Aquí qué pasó con lo de la Virgen de Sopetrán? El que mandaba era Toledo. Madrid era un caserío. El hombre que mandaba en Toledo era Al-Mamun. Sí. Tenía amistades con el rey Alfonso VI, rey que Julia ahora tocaba, a quien se le apareció alguna vez, se le dio el milagro de que la Virgen lo liberó de un oso gigante. Estaban cazando y se le apareció un oso gigante al rey, y él de un puñito lo tomó y lo mató,
eso indudablemente debió haber sido un milagro. Bueno, entonces, el tema es que el grande hombre de Toledo empezó a perder poder. ¿Por qué? Porque primero se le quitó el hijo Ali Maimón, que después fue Sopetrán. Su hija, Casilda. Santa Casilda, después Santa, se dedicó a difundir la religión católica en toda esa zona de San Vicente, de Murcia o Guemala. Bueno. Y su otra tercera hermana era una especie de Zoraida, quien en Brihuega trató de encontrarse con la Virgen como lo hizo su hermana Santa Casilda, y no murió en olor de santidad, pero sí fue una persona muy cercana a la Virgen. Primer punto. El jeque, el poderoso de Toledo, a quien le quiten sus hijos, eso le quita el poder. El poder así espiritual, pues, de yo ir a pelear contra lo que piensan mis hijos, primer punto. Segundo, porque se hizo amigo y después el rey Alfonso VI lo derrotó, acabó con él. Tercero, porque apareció en el escenario, y esto no está muy científico, un señor que se llama don Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz, a quien el rey expulsó y volvió a recibir, fue vital para que los cristianos afianzaran su poder en Toledo. Y ya después, como al siglo y punta, se da la presencia de Colón, el descubrimiento de América, y simultáneamente se da la expulsión de los últimos moros de Granada con Boabdil y toda su tropa. Entonces, yo lo que planteé yo cuando me recibí de miembro de la academia era que eran dos labores muy parecidas a la que habían cumplido la de Guadalupe y la de Sopetrán en el manejo o en la tarea de hermandar los pueblos. La de Sopetrán unió a toda la península alrededor del amor a la Virgen de Sopetrán. Y ratifico lo de Juli, que se dio algo parecido a lo que hubo aquí en 1930 y punta, donde una especie pues de reinado de las vírgenes, a ver quién iba a ser la reina de España, si la del Pilar o la de Sopetrán. Lógicamente ganó la del Pilar por un montón de antecedentes. Primero, porque parece que quien la descubrió fue el apóstol Santiago, que era nada menos que la llave de la Virgen. Primer punto. Y segundo, en que ellos no le iban a dar el poder a una virgen mozárabe que tuviera tendencia, porque ella nació de ese conflicto. Entonces, esa parte yo creo que era bueno tocarla. Es una idea que hace rato estamos tratando, Gloria, el tema de que no vamos a ser capaz con la pólvora. No vamos a ser capaz. Vamos a ver si logramos conseguirnos unos videos de cómo se celebran las fiestas allá. Estuve con Estela en Guanajuato y vimos todos los días, salen 8 o 10 tunas por todo alrededor del pueblo cantando. 15, 18 personas con tiples, guitarras y todo, cantando las tunas y la música española y mexicana. ¿Qué tal si hacemos algo así? No lo vamos a cambiar. La vocación polvorera la llevamos en la sangre y en los cromosomas, pero lentamente podemos hacer algo de tratar de cambiar, bajar de la Miranda, con la pólvora está bien, pero que de todos los sitios lleguen al parque, de arriba, de todas las partes converjan un grupo de cantantes. Ese es un proceso para 50 años, pero puede servir. Sí. Sería bonito. La Virgen de Sopetrán pues tuvo 5 o 6 pueblos de España. El señor Herrera Campuzano en el mismo 2 meses fundó 3 pueblos, Sopetrán, San Jerónimo y Medellín. Les dio pues la bendición. Al único que le dio un nombre específico de su corazón fue Sopetrán, porque él era devoto de la Virgen de Sopetrán, porque él había nacido o en Alcalá de Henares o en Ita, que son pueblos que quedan equidistantes de la casa de Juli, y el señor Herrera Campuzano era devoto de la Virgen de Sopetrán. Entonces de una vez llegó y selló su compromiso aquí.
Por eso a San Jerónimo le puso San Lorenzo, no, es de Medellín, San Lorenzo de no sé qué. San Juan de Piedra Cuesta, San Jerónimo, y a Medellín, en el poblado, le puso otro nombre. Bueno. Existe un mausoleo que lo descubrí hace poco, bueno, hará unos 2 años. En la iglesia de San Nicolás está enterrado el padre de Francisco Herrera de Campuzano, en Guadalajara. Y es un Guadalajara, España. Sepulcro precioso dentro de la iglesia. Le tengo que averiguar si es el padre, el hermano o es un campuzano. No creo que sea Francisco, porque Francisco murió en México. Él murió en México y seguro lo enterraron allá. Cargar un cadáver pues por ese océano. Y precisamente con Estelita estuvimos reunidos el jueves o el viernes con el señor cónsul de México aquí. Y le pedimos ese favor, que nos averiguara si el señor Herrera Campuzano, dónde había sido enterrado, si existía ese mausoleo, y que nos abriera las puertas de los archivos para averiguar la existencia de poblaciones o de vírgenes de Sopetrán que hubiesen sido erigidas allá. Cuando yo vine hace 2 años, estuvimos hablando, dimos una charla a los jóvenes y estábamos hablando de Francisco Herrera Campuzano y hubo un señor que me dijo aquí, en Discovery, ¿cómo se llama eso? Channel, han estado hablando del Sopetrán de México y yo me quedé con eso y digo, ay, pues me encantaría, digo, voy a escribir a Discovery Channel a ver que me digan qué programa ha sido. Pero luego escribí, no me contestaron y ya lo dejé, pero creo que en México tiene que haber un Sopetrán. Sería bueno entre todos pues tratar de buscarlo, de descubrirlo, porque es muy curioso que Francisco Herrera muriese también en México y estoy segura que llevaría también la Virgen de Sopetrán. Es cuestión, pues a veces uno se encuentra con cosas que no esperaba, como estos libros o cosas así, ¿eh? Y nada, pues yo por mi parte, sí, muchas gracias, agradecerles mucho pues su acogida, su generosidad y el poder estar aquí como en familia, porque ustedes para mí son familia. Y yo les ofrezco también lo que yo pueda ayudarles en España, cuenten con ello. Allí estoy para servirles. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Gracias. Si quieren, antes de terminar, una idea que creo que la toqué en privado ahora, que es una idea que parece que puede tener audiencia, y es, en 1980 y punta estaba de obispo Monseñor Joaquín García Ordóñez, y él produjo una resolución o lo que sea, coronando diocesanamente, ¿cómo se llama eso? No sé. El obispo ordenó coronar la Virgen de Sopetrán. Bueno, eso puede tener un efecto eminentemente espiritual, eso no modifica el mundo ni es la gran revolución. Pero si alguien sabe de mercadeo es la Virgen de Guadalupe, sabe cómo se vende eso, tanto como devoción hasta como manejo de plata, para decirlo en cristiano.
Y entonces tenemos una idea, pues, que vamos a ver si Monseñor, el arzobispo de Santa Fe, hoy fuimos y no lo pudimos hablar con él, pero ya se han hecho contactos con la nunciatura donde logremos juntar 5 obispos. El de Santa Fe, que es el nuestro, Santa Rosa, que fue nuestro, y los 3 de España, que son Madrid, Guadalajara y Plasencia. La idea es que ellos 5, le manden una carta al señor Don Francisco, el Papa, y que él de pronto haga lo mismo, ya una coronación directamente por el Papa. Eso es una cosa que no tiene mayor problema. Si eso lo logramos, pues tiene un efecto de medios y de prensa, de publicidad, donde simultáneamente 5 vírgenes, la misma virgen, pero porque cada una tiene cara distinta. Cada una carga al niño, la otra no carga, en fin, o lo carga para un lado, lo carga para otro. Cada uno dio la oportunidad que un artista hiciera su propia creatividad. De pronto lo hiciéramos, ya simplemente yo le iba a decir a Gloria al Padre que de pronto empezábamos a trabajar sobre eso. Ya dice Jairo que se nos acabó. Yo quiero agradecerle en el alma a Estela Cordero. Ella también es culpable de que estemos hoy reunidos, porque ella no solo le estimuló sin pedírselo a Julie la edición de estos libros, no solo la llevó de Madrid de Torre del Burgo a México, a su otro escenario, porque Julie allí se defiende mejor que en España, sino que también nos permitió hoy que Julie viniera a acompañarnos. Además, pues porque ella es consciente, ella es una mecenas, ella todos los esfuerzos que haya que hacer para difundir estos valores lo hace. Estela, Dios te pague. Estela ya es de Sopetrán. Ya es de Sopetrán. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que este evento de hoy sirva como el primer paso para seguir investigando, para seguir integrando y que la Virgen de Sopetrán sea un pretexto para hacer esa unidad completamente. Bien, gracias. Muchas gracias.